Saludos hermanos, soy el diácono Elix aquí en Católico hoy con la meditación de la palabra de Dios para hoy martes 2 de agosto y esta es la frase para hoy. No importa el tamaño de la prueba, Dios es suficiente. Me contaba un amigo hace un tiempo atrás que un día él y sus hijos se fueron a pescar mar adentro. Salieron al atardecer y les cogió la noche mar adentro. Todo estaba funcionando bien, habían pescado lo suficiente, el mar estaba tranquilo, pero de pronto el bote se les apagó en medio del mar y en horas de la madrugada. Trató de prenderlo, pero nada que pasaba. Dice que fue a buscar su celular para llamar en busca de ayuda y se le había quedado en el carro. En ese momento comenzó a desesperarse un poco, pero para que sus hijos no cayeran en pánico, le dijo, oremos a ver si el Señor nos envía a alguien en nuestra ayuda. Historia corta. Luego de esperar un tiempo, un bote de rescate apareció. Él no sabe cómo apareció hasta allí, porque él no tenía manera de comunicarse con nadie. Pero por fe, él sabe que fue Jesús que lo envió. A veces en la vida pasamos por situaciones en las cuales podemos sentirnos atemorizados, pero el Señor siempre, de una manera u otra, vendrá a nuestro rescate. Lo veremos en el Evangelio de hoy, cuando Jesús, después de ver a sus discípulos atemorizados ante la tormenta, viene a su rescate. Lo mismo siempre hará con nosotros. Entonces, escuchemos esta travesía de las lecturas del Evangelio de hoy con un corazón dispuesto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículos 1 al 2, 12 al 15 y 18 al 22. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable, e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable, por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí. Y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 101. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo,
para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las circunstancias tormentosas de nuestra vida pueden suscitar miedos y dudas, como sucedió con Pedro y los discípulos en el Evangelio de hoy. En un bote en el mar son sacudidos, está oscuro y están a millas de la costa. Simplemente estaban siguiendo las instrucciones de Jesús de precederlo al otro lado y ahora se encuentran asustados y solos. Sin embargo, Jesús no los abandona, viene a ellos a través de la tormenta, a través de las olas, se mete en la mezcla con ellos, no se aparta de ella, entra en el lugar donde están física y espiritualmente y los llama para que se encuentren con Él donde está. Cuando nos sentimos asustados y solos, es fácil perder la fe. En nuestro miedo e incertidumbre, tal vez incluso enojo, dudamos si Jesús estará allí para nosotros, como dijo que lo haría. Nuestro Evangelio nos recuerda, sin embargo, que Jesús vendrá por nosotros, aparecerá y nos encontrará donde estemos. La llegada de la noche en este Evangelio simboliza esos momentos en nuestra vida donde nos sentimos que nada nos sale bien, que los problemas nos agobian, ya sea una situación económica, la pérdida de un ser querido, problemas con el esposo, la esposa, con los hijos, familiares, en el trabajo o alguna situación como le pasó a mi amigo en el bote. Pero es en esos momentos donde Jesús llega y nos dice: ánimo, no tengas miedo, soy yo. Jesús llega con estas palabras a nosotros, como lo hace precisamente hoy a través de este Evangelio. Es Él mismo quien nos habla
llega en un amigo, un desconocido, pero llega a nuestro rescate. A veces podemos sentirnos como Pedro, que nos hundimos en el medio del mar por nuestros problemas que nos absorben y angustian. Y como Pedro, sentimos la ayuda del Señor por un momento, pero luego volvemos a hundirnos hasta que gritamos, Señor, sálvanos, y Jesús nos tiende la mano. Y después de haber superado la situación, nos preguntamos lo mismo que Jesús le preguntó a Pedro: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudaste? Dudamos en realidad porque nos falta fe en esos momentos. Otras veces nuestra autosuficiencia, el querer resolver por nosotros mismos y no esperar en el Señor, nos lleva a perder la paz. En circunstancias particularmente traumáticas, es posible que como Pedro querramos una señal de que su presencia, la presencia de Jesús, hará que las cosas estén bien. Eso está bien, el Señor entiende y Él nos llamará, como lo hizo con Pedro, para encontrarlo donde esté, para que nuestra fe crezca y nuestra confianza en Él sea siempre firme. Hoy el Señor nos llama, hermanos, a no tener miedo, sino tener fe. Si hoy estás pasando por alguna situación en la cual estás preocupado o hasta desesperado, confía en el Señor. Él vendrá en tu rescate de una manera u otra. Y si no estás en esa situación, quizás entonces puedas ser tú ese Jesús que da consuelo o rescate a alguien que ha perdido la esperanza, que el miedo le está haciendo sucumbir en la desesperación y la falta de fe. Hermanos, que estas lecturas de hoy nos den la gracia que necesitamos para confiar en Jesús y en su fidelidad hacia nosotros y ayudar a otros a confiar en Él también. Ahora bien, mis hermanos, hoy podríamos hacernos esta pregunta: ¿confío en Jesús en mis momentos de dificultad? ¿Qué puede ser lo que en ocasiones me impide hacerlo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas. Gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo, de vivir un día más, de tener la oportunidad, Señor, de crecer en nuestra fe. Que cada situación que nos encontremos en este día, Señor, sea un momento para crecer en la fe, crecer en la confianza hacia ti, Señor. Que cada situación que tengamos nosotros o que pueda estar llevando un hermano, podamos ser instrumentos para mostrar nuestra fe en ti, para que todos juntos, Señor, crezcamos cada día en la confianza, en la esperanza, la fe en ti. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que tengan un día bien bendecido, que Dios los ayude en cada prueba que se presente hoy. Voy a estar orando por ustedes. Oren ustedes por mí y por mi familia y que Dios los siga bendiciendo con mucha gracia abundantemente. Y no olvides, no importa el tamaño de la prueba, Dios es suficiente.